Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a participar en este evento. Y pues vamos a platicar sobre la fisioterapia pulmonar con dispositivos que los pacientes pueden utilizar tanto en el hospital como también en su casa. Esta enfermedad, como ya hemos visto, es una enfermedad multisistémica que afecta a prácticamente todos los órganos del cuerpo y que afecta principalmente al aparato respiratorio. Nos vamos a enfocar un poco a esto. La enfermedad en general es leve en un 80% de los pacientes que no tienen neumonía o tienen una neumonía leve que muchas veces ni se diagnostica porque no se hace ni radiografía de tórax. Un 15% de los pacientes requiere de hospitalización y un 3 a 5% de los pacientes requieren ventilación mecánica. Estos pacientes críticos y graves son los que más van a requerir de una fisioterapia pulmonar. Entre los factores de riesgo para enfermarse están la edad, las enfermedades del corazón, enfermedades pulmonares crónicas, obesidad, hipertensión, diabetes. Y dentro de los factores de riesgo para morirse, son estas mismas, pero en diferente orden. Primero las enfermedades cardiovasculares, luego diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, hipertensión y cáncer. En cuanto a las manifestaciones de la enfermedad, se realizó una revisión sistemática de la literatura que incluyó 152 estudios con más de 41,000 pacientes. Vemos que lo más frecuente es la fiebre, seguido de la tos, la falta de aire, la malacia, la fatiga, y en un 25% de los pacientes hay expectoración, hay secreciones. No es el síntoma más frecuente, pero sí está entre los primeros síntomas, y 1 de cada 4 pacientes con COVID llegan a tener secreciones y expectoración. Es muy importante tener un adecuado manejo de esto en estos pacientes para evitar otras complicaciones. Los pacientes con COVID que están bajo ventilación mecánica, es muy importante que se ventilen bien y se humidifiquen muy bien. La barrera que tenemos para ir aclarando el moco es la actividad mucociliar. Y vemos que en condiciones ideales se mueven más de 10 veces por segundo con humedad y temperatura adecuadas. Pero si no tenemos un sistema de humidificación y calor, los cilios se mueven menos de 1 vez por segundo. Al restablecer las condiciones, vemos cómo el movimiento ciliar se recupera perfectamente y así los pacientes no van a producir tantas secreciones y tendrán un mejor manejo de estas. Este estudio evaluó las características de las secreciones en pacientes con COVID-19 grave. Fueron 41 pacientes, 18 pacientes de estos progresaron a enfermedad crítica y el 66% de ellos murieron. Se vio en estos pacientes críticos graves que tenían mayor porcentaje de secreciones adherentes, con una P significativa. Y también se vio que el manejo de secreciones con drenaje postural prono y algunos expectorantes mejoró la evolución de los pacientes. El propósito de la rehabilitación respiratoria en estos pacientes con COVID-19 es disminuirles la disnea, disminuir la ansiedad, reducir complicaciones, preservar la función y mejorar la calidad de vida. Es muy importante individualizar la fisioterapia que vamos a hacer a cada paciente, y más con estos dispositivos que el paciente tiene que hacer cierto esfuerzo para realizarlos y va a depender del estado del paciente. Eso vamos a tener que evaluarlo muy bien. Si el paciente presenta disnea, hipoxemia y no remite con reposo y oxígeno suplementario, se debe de suspender también. Si el paciente se marea, tiene dolor torácico, palpitaciones, cualquiera de estos síntomas, se debe de suspender. La utilización de técnicas de limpieza de las vías respiratorias puede reducir la necesidad de apoyo ventilatorio y también de hospitalización. Estas técnicas promuevan el aclaramiento de las secreciones de la zona periférica hacia las zonas centrales y también nos pueden ayudar a reclutar volumen pulmonar, es decir, abrir zonas que se han colapsado. También nos va a ayudar a facilitar la expectoración de secreciones.
Vamos a hablar de estas principales técnicas de fisioterapia pulmonar, que es la espirometría incentiva, el entrenamiento de músculos respiratorios RMT, la presión positiva expiratoria PEP y la presión positiva expiratoria oscilante o PEP. La espirometría incentiva consiste en inhalar contra una resistencia y puede incrementar volumen, expandir algunas zonas colapsadas y también puede entrenar músculos respiratorios. El entrenamiento de músculos respiratorios con dispositivos IMT y PEP, es decir, IMT es entrenamiento de músculos inspiratorios y consiste en inhalar contra una resistencia. Y esto va a llevar a un fortalecimiento de los músculos inspiratorios. El entrenamiento expiratorio, que sería PEP, también es expirar contra una resistencia y nos va a ayudar también a la fuerza muscular, pero también va a incrementar el volumen pulmonar, pudiendo ayudar a prevenir o resolver atelectasias, disminuir hiperinflación y aclarar secreciones. Finalmente, bueno, vamos a ver en este pequeño video el dispositivo Threshold PEP y el dispositivo Threshold IMT, es decir, el expiratorio y el inspiratorio. Aquí vemos cómo se ajusta la resistencia, se coloca la boquilla y se le pide al paciente que se coloque la pinza nasal, que saque primero su aire, coloque el dispositivo y haga una inhalación sostenida, aguante el aire un momento y lo saque. Y así lo va a estar haciendo por las repeticiones que le sean indicadas. Y el expiratorio, igual se va a graduar la resistencia en centímetros de agua, se coloca la boquilla y el paciente va a inhalar profundo y luego va a sacar el aire contra esa resistencia de forma sostenida para abrir las vías respiratorias. Finalmente, la OPEP, o presión positiva expiratoria oscilante, consiste en exhalar contra una resistencia, pero que tiene una válvula que abre y cierra intermitente, generando oscilaciones y vibraciones hasta 1080 veces por minuto, es decir, equivale más o menos al movimiento ciliar. Esto ayuda a desprender las secreciones, a disminuir las propiedades viscoelásticas del moco y favorece el desplazamiento de secreciones de vías aéreas muy periféricas a vías aéreas centrales donde el paciente podrá toser y expectorarlas. En este video vemos cómo el paciente que está utilizando un dispositivo de presión positiva expiratoria genera esta presión en las vías aéreas y empieza a abrir las vías respiratorias. Pero si a eso le agregamos las oscilaciones, esto va a ser mucho más efectivo, tanto para incrementar el volumen, para resolver atelectasias o abrir zonas colapsadas, como para desprender las secreciones y ayudar a que se vayan desplazando hacia las vías aéreas centrales, como les decía, en donde el paciente va a poder toser y expectorarlas. Este es un dispositivo OPEP, es el aeróbica, y vemos cómo tiene la graduación de la resistencia de 5 centímetros de agua hasta 30 centímetros de agua. El paciente debe de tomar el aire profundo, aguantar la respiración 3 segundos y hacer una exhalación sostenida por lo menos 3 a 4 veces de lo que dura la inspiración. Y se le debe pedir que ponga firmes los carrillos o que los sostenga para que no absorban la vibración. Después se le pide que tosa para que pueda expulsar las secreciones en el caso de que sea un paciente con secreciones. Y ahora vamos a revisar un poquito a detalle estas técnicas. La espirometría incentiva empezó en 1970 y empezó para prevenir complicaciones postoperatorias pulmonares. De ahí en adelante se usó por muchísimos años y se usa todavía. Sin embargo, la evidencia no ha sido tan clara. Y recientemente se hizo una revisión sistemática en Cochrane y incluyó 2 estudios y más de 1,800 pacientes. Se concluyó que no hay evidencia suficiente para recomendar el uso de la espirometría incentiva para prevenir complicaciones pulmonares postoperatorias de abdomen superior. Después de eso, se hizo un estudio comparando OPEP aeróbica contra espirometría incentiva en pacientes postoperados.
Y como pueden ver, redujo la readmisión hospitalaria en un 39%. Disminuyó los días de estancia hospitalaria en un 51%. Las complicaciones respiratorias las disminuyó en 55% y el costo en un 80%. En este estudio fue muy claro que la OPEP fue superior a la espirometría incentiva en prevenir complicaciones postoperatorias. En este estudio se evaluó la comparación de qué tanto fortalece los músculos inspiratorios la espirometría incentiva comparada con el dispositivo Threshold IMT. Esto se hizo en personas sanas y se demostró que las personas que usaron el threshold, el entrenamiento de músculos inspiratorios IMT, tuvieron una mayor fuerza muscular respiratoria con una significatividad estadística. Ahora vamos a ver rápidamente un estudio que fue una revisión sistemática de 5 estudios, 263 pacientes, en pacientes que habían tenido un EDC. Estos pacientes quedan con debilidad de músculos respiratorios y se extrapola mucho a los pacientes con COVID. Estos pacientes fueron tratados 30 minutos 5 veces por semana por 5 semanas con el dispositivo Threshold PEP y el IMT. El resultado fue que aumentaron su presión inspiratoria máxima en 7 centímetros de agua y la expiratoria en 13 centímetros de agua. Esto fue significativo y además tuvieron reducción en complicaciones respiratorias. Ahora vamos a pasar a ver un poquito de la OPEP, de la presión positiva expiratoria oscilante. Se ha estudiado principalmente en pacientes con EPOC. Por ejemplo, este estudio comparó pacientes con EPOC con muchas secreciones y pacientes con EPOC con pocas secreciones. El estudio que estamos viendo es una resonancia magnética con helio hiperpolarizado. El paciente inhala el helio y este se va a distribuir en todas las zonas que pueden ventilar del pulmón y nos va a dar esta imagen. En este paciente con EPOC, que vemos en la imagen central, vemos que no hay ventilación en las bases y después de utilizar el aeróbica OPEP con la presión positiva expiratoria y las oscilaciones, vemos cómo empieza a ventilar en estas zonas de las bases. Entonces, no solo sirve para facilitar la expectoración, sino también para abrir zonas colapsadas. En este estudio, los pacientes que tenían muchas secreciones tuvieron una mejoría con el uso de OPEP aeróbica en capacidad vital forzada, caminata de 6 minutos, calidad de vida y facilidad para expectorar. Y esto es porque estas secreciones le estaban provocando estos síntomas. En el grupo de poca expectoración, lo que mejoró significativamente nada más fue la capacidad para expectorar. Por eso es tan importante en estos pacientes manejar las secreciones para que no se les afecten esos parámetros. Y en otro estudio grande que se hizo con 400 pacientes en cada grupo, se vio cómo el uso de aeróbica durante 30 días redujo las exacerbaciones de EPOC en un 28%. Finalmente, otra área donde se hizo un estudio con OPEP fue en pacientes con infecciones de vías respiratorias bajas. La mayoría de los pacientes tenían neumonía o exacerbación de EPOC y se comparó OPEP contra percusión mecánica. Y los resultados mostraron que la OPEP mejoró el aclaramiento de secreciones, mejoró el índice de oxigenación y disminuyó el estado inflamatorio en los pacientes. Y esto pues se extrapola a los pacientes con COVID que llegan a tener también neumonías. Ahora vamos a pasar en la parte final, ya nada más a ver 2 estudios que hay, porque casi no hay estudios de estos dispositivos en COVID-19. Este estudio evaluó la rehabilitación después de COVID-19 con entrenamiento de músculos respiratorios y OPEP. Y se vio que tenían una recuperación más rápida y mejor. Utilizaron OPEP 10 minutos 3 veces al día y entrenamiento de músculos respiratorios 3 veces al día. Los resultados fueron que mejoraron 21% en fuerza de músculos respiratorios y también mejoraron su flujo expiratorio máximo, que se tradujo en una tos más eficiente y mejor manejo de secreciones. Y este estudio que se realizó haciendo entrenamiento muscular de los músculos inspiratorios para pacientes recuperados de COVID-19 que tuvieron ventilación mecánica.
Fueron 42 pacientes y había 2 grupos. Los 2 grupos utilizaron espirometría incentiva, pero uno de los grupos utilizó el threshold IMT, es decir, entrenamiento de músculos inspiratorios. Este grupo lo hacía 5 veces por semana, 2 veces al día por 2 semanas, y el grupo de la espirometría incentiva lo hacía diario, 2 veces al día por 2 semanas. La conclusión fue que el grupo que utilizó el entrenamiento de músculos inspiratorios tuvo una mejoría significativa, y aquí lo vemos la columna del valor de P, en función pulmonar, FVC y FEV1, en disnea, en calidad de vida y en capacidad de actividad física evaluado por la caminata de los 6 minutos. Estos pacientes siempre en estos estudios, la presión que han utilizado para iniciar sus entrenamientos es la mitad de su presión inspiratoria máxima. Es decir, se mide su Pmax y se les da la terapia con la mitad de ese valor. Finalmente, hay algunos estudios que ahora están evaluando incluso la prevención de que los pacientes avancen a enfermedad crítica o a necesidad de ventilación, y estos son estudios que se están llevando a cabo ahorita y que todavía no tenemos resultados, pero está el papel también de la prevención y otros estudios en la etapa post-COVID. En resumen, podemos ver que la OPEP es muy superior a la espirometría incentiva en complicaciones quirúrgicas, que el entrenamiento de músculos inspiratorios mejora la fuerza muscular respiratoria y disminuye complicaciones respiratorias, que el OPEP más el entrenamiento de músculos inspiratorios ha demostrado mejoría en pacientes post-COVID-19. Son estudios chicos, pero lo que hay han demostrado esta mejoría. Y que el entrenamiento inspiratorio en post-COVID mejoró función pulmonar, disnea, calidad de vida y capacidad de actividad física. Hay pocos estudios que se han realizado en pacientes COVID-19 que se hayan publicado, estudios grandes, pero los dispositivos de los que hablamos han demostrado su efectividad en muchas enfermedades respiratorias crónicas. Estos dispositivos son fáciles de utilizar, son económicos y pueden beneficiar a muchos pacientes con COVID-19. Eso sí, siempre evaluando a cada paciente. Si el paciente está en una etapa muy aguda y no puede hacer esfuerzos, pues en ese caso no se utilizará. Con eso terminamos la presentación.